Sin duda, el 2025 estuvo lleno de escándalos en el mundo del espectáculo, desde triángulos amorosos, demandas y certámenes de belleza con acusaciones internas. Estos fueron los más relevantes. Pero antes, bienvenidos amigos y amigas conocedores. El año apenas estaba acomodándose los calzones cuando la farándula mexicana ya andaba aventándose los platos. Enero no dio chance ni de bajar la rosca, porque arrancó con uno de esos escándalos que no se arreglan con comunicaditos bonitos ni con "todo es falso". No, señor. Aquí hubo familias rotas, abogados asomándose y chismes que se volvieron tendencia nacional. Miss Universo está envuelta, señora, señor, en un escándalo. Hubo trampa, dinero raro de por medio y hay quienes quieren salirse del concurso. Acaba de renunciar hace minutos Costa de Marfil. Aquí les vamos a contarlo. Bienvenidos a su canal favorito. Prometo ya no hacerlos esperar, así que vámonos a lo que te truje, chencha. Como les decía, no habían terminado de guardar el arbolito cuando la farándula mexicana ya estaba agarrándose del chongo. Enero no dio tiempo ni de acomodar propósitos, porque desde los primeros días quedó clarísimo que el 2025 venía con prisa y con pleito. El primer bombazo fue uno que nadie veía venir en ese tono. Maribel Guardia contra Imelda Tuñón. La imagen de la abuela querida, la figura siempre sonriente, terminó envuelta en un conflicto familiar que dejó al público frío. Porque una cosa es el chisme ajeno y otra muy distinta cuando el problema se cuece en casa y con menor de por medio. Debería dejar de pelear y ya quedarse con sus cosas, construir algún lugar bonito en donde esté en paz, no sé. O sea, hacer algo con todo ese dinero porque vive trabajando esa mujer, entonces, pues que haga algo con eso. Lo que arrancó como murmullos terminó en denuncias, señalamientos y una guerra de versiones. Que si era por protección, que si se había cruzado una línea, que si el entorno no era el adecuado. Enero se llenó de opiniones, análisis y juicios lanzados desde el sillón, como si todos tuviéramos credencial de trabajador social. Es que yo no puedo ver a mi hijo y que mi familia no se pueda acercar, empiezan a atacar a mi familia y a mí, o sea, Y me cambiaron de todo el trabajo que cuesta, y tú lo sabes, en el medio, ir construyendo un nombre, o sea, me lo tiraron. Cada gesto fue observado con lupa. Cada entrevista pesó más de la cuenta. Y ahí se entendió algo incómodo. Cuando los pleitos familiares se vuelven públicos, no hay forma de que alguien salga limpio, aunque se vista de blanco y sonría para la cámara. A tu ex suegra aquí, encontrarse hoy casi cara a cara. La verdad es que nada, es una persona que me tiene muy decepcionada y yo creo que también es una persona que está muy triste. ¿Qué representó para ti ver a Imelda? No la vi. Fíjate que no la vi porque yo me sentía... Y por si eso no fuera suficiente para abrir el año, enero también trajo ruido desde la televisión. La polémica alrededor de ¿quién es la máscara? Y Anaí empezó a colarse entre rumores de filtraciones, trampas y favoritismos. El programa que vive del misterio terminó rodeado de sospecha, porque ya se sabe, cuando un reality presume ser blindado, al público le da por buscarle las rendijas. Es que yo para nada estaba en mis planes volver a la tele. Imagínate cómo podría yo, en qué podría encajar si yo, pues ya obviamente no voy a actuar y cuido mucho las cosas en las que aparezco, porque por todo, mis hijos. Así cerró enero, con una familia fracturada, un reality cuestionado y un año que apenas empezaba, pero ya venía oliendo a pólvora. Para dejarlo sobre la mesa desde el arranque, ¿ustedes creen que en pleitos familiares tan públicos alguien actúa sin equivocarse? ¿Los realities todavía sorprenden o ya todos sospechamos cómo se mueven las piezas? Si enero fue ruidoso, febrero llegó en silencio. Y eso fue peor. Porque este mes, el chisme dejó de ser entretenimiento ligero y se metió en terreno incómodo, de esos que hacen que el aplauso se apague de golpe. Todo ocurrió en un escenario, con luces, música y un público que no imaginaba lo que estaba a punto de ver. Alicia Villarreal, en pleno concierto, hizo una señal que muchos reconocieron de inmediato. No hubo discurso, no hubo drama armado, no hubo explicación. Solo un gesto claro que convirtió el show en otra cosa. Levanta la mano y esta señal internacional que ya lo sabemos, que indica que pues está en peligro, donde solicita ayuda. Esto porque aparentemente habría sufrido violencia doméstica por parte de su marido. En ese momento, la fiesta se rompió.
Las redes reaccionaron distinto a otras veces. Hubo análisis, preocupación, debates serios. Ya no era meme fácil ni chisme sabroso. Porque cuando una señal así se lanza en público, ya no hay manera de fingir que fue casualidad. Febrero se volvió pesado. Cada aparición de Alicia fue leída entre líneas. Cada silencio fue interpretado. El tema dejó de ser musical y se convirtió en conversación nacional. Y ahí se notó algo. Cuando el espectáculo se quiebra, deja ver cosas que normalmente se esconden tras el brillo. Características de maltrato, de violencia psicológica o física. De todo eso. Había todo eso. Y ya no podía yo continuar con esto. Yo tengo años diciendo que me he querido separar de él. Pero Febrero no se quedó con un solo golpe. Desde otro frente, Mary Fer Centeno y Mr. Doctor protagonizaron un pleito que escaló rápido. Lo que empezó como desacuerdo se transformó en guerra abierta. Videos, respuestas, acusaciones y finalmente abogados tocando la puerta. Aquí el tono cambió por completo. Ya no era ironía ni tiradera ligera. Era pleito serio, de esos donde todos toman bando. Unos defendiendo, otros atacando y otros, seamos honestos, disfrutando el drama como si fuera función estelar. Porque cuando hay pleito, siempre hay público. Respondo que porque existe una amenaza inminente en contra de Marifer Centeno de arrojarle ácido a la cara. Sabemos que ya en México ha pasado que se le arrojan a mujeres ácido en la cara para desfigurar. Febrero cerró dejando claro algo incómodo. El 2025 no iba a ser un año de chisme ligero, sino de historias que raspan y preocupan. Y apenas íbamos en el segundo mes. Y aquí sí vale preguntarlo sin rodeos. ¿Hay momentos donde el público debería dejar de consumir el escándalo como entretenimiento? ¿O la farándula ya vive de que todo, incluso lo serio, se vuelva espectáculo? Pero bueno, yo también quisiera quitarte tu cédula, pero ¿qué crees? Tú no tienes y nunca la vas a tener, porque no tienes la capacidad de poder acceder a la universidad. Tú no eres investigador. Y antes de seguir avanzando, mi gente, aquí sí va directo. Si este recuento les está moviendo algo, dejen su like, suscríbanse y compartan, porque lo que viene en los siguientes meses ya no solo va a incomodar, va a encender más fuegos. Que no, todas las demandas que recibían ellos en televisión por las agresiones que tenían hacia ciertas personas, siempre se ganaban. Siempre se estaban ganando y se jactaban justamente de eso. Y miren, si febrero dejó un ambiente pesado, marzo llegó a confirmar que aquello no había sido un momento aislado. Al contrario, fue el mes donde el ruido inicial se transformó en algo más inquietante. Silencios largos, movimientos calculados y una sensación general de que la historia apenas estaba mostrando la orilla. Ayuda para poder sanar, porque no nada más yo tengo que sanar. Es que es todo el entorno. Que ¿Fue una noche de febrero? Fue el 16 de febrero, la madrugada. O sea, El caso de Alicia Villarreal no se apagó. Marzo fue menos explosivo, sí, pero mucho más profundo. Ya no se trataba del gesto, en el que pedía ayuda, que sacudió al público, sino de todo lo que empezó a observarse después. Apariciones contadas, mensajes medidos, entrevistas donde se decía poco, pero ese poco se sentía cargado. Salieron a la luz supuestos malos tratos y violencia hacia Alicia por parte de Cruz Martínez. Voy a descansar, no puedo ni dormir en paz. O sea, yo necesito lograrlo para poder ayudar a las demás. Finalmente, la cantante regiomontana denunció a su expareja por violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, lo que llevó a que Martínez fuera vinculado a proceso por al menos una de las acusaciones, aunque el caso sigue bajo investigación. Haber sido víctima de agresión mientras se encontraba en su vivienda de la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey, el pasado 16 de febrero. En la síntesis de los hechos, las autoridades describen que recibieron un informe que... La gente empezó a revisar el pasado con otros ojos. Comentarios antiguos, entrevistas viejas, momentos que antes parecían normales y que ahora se miraban distintos. Pronto eso se convirtió en algo peor que pleito demarcado a puros jitomatazos. Que si Carmona, el ex esposo, la apoyaba, que si la hija no, era todo un merequetengue. No, sí fui al hospital, estaba el Ministerio Público y yo
hice mi denuncia ahí. Y de ahí, pues, regresé a casa con los chicos. Marzo fue ese mes donde muchos pensaron, esto no empezó ayer. Porque cuando una historia se reinterpreta, ya no hay forma de volver a verla igual. El ambiente se volvió serio. Las bromas desaparecieron casi por completo. Ya no era tema para memes rápidos, sino para discusiones largas. Porque cuando el escándalo toca algo real, deja de ser entretenimiento y se convierte en conversación incómoda. Y marzo fue exactamente eso, incómodo. Sigo en el proceso legal por violencia, lo sigo. Y estoy en esta otra etapa en la que digo, tengo que salir adelante. También busco la felicidad y busco el amor. Así que, ¿cuál es el problema? Pero como este año no sabía caminar con un solo frente abierto, el cine entró a escena con fuerza, y lo hizo tocando una fibra delicada. Emilia Pérez comenzó a recibir aplausos internacionales, premios, reconocimientos y reflectores. Afuera la celebraban. Adentro, la cosa era muy distinta. En ese momento me amenazaban igual, me decían las mismas bestialidades, porque hay mucha gente que, como te dije antes, no soporta que otras personas tengan el control de su vida y hagan con su vida lo que quieran sin hacer daño a nadie. En México, la reacción fue dura. Críticas por estereotipos, enojo por la forma en que se retrató al país y una sensación de molestia colectiva por cómo se abordó el tema de desapariciones en México. Marzo se llenó de debates donde ya no se hablaba solo de cine, sino de identidad, dignidad y de quién tiene derecho a contar ciertas historias. ¿Y cómo? Las redes ardieron. Unos defendiendo la película con el argumento del arte y la libertad creativa, otros señalando que el reconocimiento internacional no borra la incomodidad local. Y otros se fueron más a fondo criticando a la actriz Carla García Gascón y la comunidad trans y otros defendiéndola. Entre todo eso, una pregunta flotando sin respuesta clara. ¿Vale más el aplauso de fuera que la opinión de casa? Complicado, muy difícil y hay que ser muy fuertes para llevar esto adelante, porque se están socavando los derechos de todas las personas, no solamente de las personas y de las mujeres trans. Estamos en un momento muy, muy complicado. Y aquí cabe decir que mientras afuera nos daban palmadas, acá nos revisábamos el orgullo. Porque no hay nada que incomode más que sentir que te celebran por algo que a ti no te gusta cómo quedó. Así, marzo cerró con dos temas pesados sobre la mesa. Uno que pedía empatía, atención y cuidado, y otro que despertó enojo y debate nacional. Dos frentes distintos pero igual de intensos, confirmando que el 2025 no iba a ser un año de escándalos pasajeros, sino de historias que se quedan. Yo me presenté a hacer una denuncia porque ya había otras ocasiones en que no podía proceder esto. Lo hice público, sí. Soy artista, sí. ¿Aproveché? Pues sí. Pero imagínense las mujeres que no pueden. Ahora yo les pregunto, ¿el silencio protege a alguien o solo alarga el problema? Cuando una obra triunfa afuera pero incomoda adentro, ¿quién debería tener la última palabra? Y por eso no tiene derecho a criticar absolutamente a nadie en el acento de nadie. Eugenio acepta que habló de más, dice que le pide perdón 1000 veces a Selena. Digo que está muy arrepentido de haber abierto la boca. Abril fue el mes en que Ángela Aguilar volvió a estar en boca de todos, pero no por un lanzamiento de una canción que celebrara su talento, sino por esas comparaciones incómodas que en Internet se convierten en sentencia express. Que si la canción se parecía demasiado a otra, es decir, se la estaba fusilando. Que si la melodía sonaba conocida. Que si el ritmo ya lo habíamos escuchado antes. Y como suele pasar, la duda empezó chiquita, pero creció rápido. De hablarnos justamente de que no aprueba que Ángela Aguilar haya registrado una canción de La Gata Bajo la Lluvia con el título de Invítame un café. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Y cuál es el argumento? El tema se hizo bola de nieve. Vídeos comparativos, hilos larguísimos, músicos opinando desde su sillón y fans defendiendo con uñas y dientes. Algunos decían que era coincidencia, otros que en la industria eso pasa todo el tiempo y otros más juraban que ya no había forma de justificarlo. Porque en redes, la percepción pesa más que la verdad. Como una versión nueva
Esto es legal siempre y cuando tengas el permiso del compositor original, que es Pérez Botijas, y en este caso así se hizo, ¿no? Y claro, el apellido no ayudó en mucho, porque cuando vienes de una dinastía, no te miden igual. Cualquier tropiezo se ve más grande, cualquier error se amplifica y cualquier sospecha se vuelve tendencia. Abril dejó claro que cargar un apellido famoso también significa cargar una lupa permanente encima. Pero como si eso no fuera suficiente para calentar el mes, apareció el segundo ingrediente explosivo, la inteligencia artificial. Audios y fragmentos atribuidos a Ángela empezaron a circular, y aunque después se habló de posibles deepfakes, el daño ya estaba hecho. Mucha gente creyó sin cuestionar, compartió sin verificar y opinó sin esperar aclaraciones. Abril se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo hoy ya no basta con decir «eso no lo dije». Porque aunque sea falso, el ruido ya existe, ya circuló, ya se comentó en sobremesas y chats familiares, chats que van y vienen, que si Emiliano acusó a sus hermanos, que si Leonardo posteó un perro y el otro se enojó, que si el Papa tiene la culpa, en fin, ires y venires de dichos. Y una vez que eso pasa, regresar el tiempo es imposible. Ángela Aguilar, conocida como princesa del regional mexicano, es víctima del Deepy Hacker al hacerse viral unos videos donde aparece bailando sensualmente y con pasos extraños. Así cerró Abril, con un ambiente enrarecido, con la sensación de que la verdad siempre llega tarde y con la certeza de que en esta época no solo hay que cuidarse de lo que haces, sino también de lo que otros pueden fabricar con tu voz y tu imagen. Y díganme ahora, amigos, ¿en estos tiempos basta con que algo se parezca para condenar a un artista? ¿La inteligencia artificial se está convirtiendo en el nuevo chivo expiatorio perfecto para armar escándalos sin responsables claros? Los leo en los comentarios. Por un lado, Cazzu pisó México, y con eso bastó para que se encendieran las alertas. No hubo anuncio grande ni escándalo planeado, pero sí lo de siempre. Una frase mal entendida, un micrófono abierto y un comentario que se salió de control. El momento se hizo viral en cuestión de segundos, como pasa ahora con todo, y la cantante pasó de visita discreta a protagonista de titulares. El público mexicano. No, por supuesto que significa algo muy importante. Yo me siento muy bien recibida en México y no me alcanzan las palabras para agradecer a la gente que compró las entradas, y ahora mismo también Guadalajara, Monterrey se agotaron. Unos lo tomaron con humor, otros con incomodidad, y muchos más aprovecharon el momento para hacer lo que mejor saben hacer las redes: revivir lo que ya estaba medio enterrado. Porque aquí no importa tanto lo que se dijo, sino lo que la gente quiso entender. Y Mayo fue experto en eso. Lo cierto es que dicen que Cazzu acusó a Nodal de no cumplir con la manutención de su hija Inti. El dinero que recibo no es suficiente para mantener el estilo de vida de mi hija, declaró la argentina, quien además denunció que Nodal se negaba a firmar permisos de viaje, inspirando la llamada Ley Cazzu. O sea, la manutención, la pensión alimentaria. Se podría decir que sí, no tenemos la verdad que un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y pelear. Y sin duda, mayo fue el mes en que la gente volvió a hacerse la misma pregunta de siempre. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aunque nadie tuviera respuestas nuevas, su canción Con Otra, canción que sacó en marzo, aún seguía sonando, donde critica a la nueva pareja de su ex, Cristian Nodal, con letras como «Tu papá y tu mamá debieron enseñártelo», y «La que nada debe, nada teme». Estas canciones y mensajes, intensificados tras el romance de Nodal y Aguilar, son interpretados como venganza y desahogo por la infidelidad, aunque Cazzu ha pedido no ser involucrada más en el drama. Pero él te va a engañar con otra, será con otra. Las redes hicieron lo suyo, como era de esperarse. Comparaciones, bandos bien definidos, teorías recicladas y juicios lanzados con total seguridad. Que si ella quedó como víctima, que si él rehizo su vida demasiado pronto, que si el amor no avisa, que si el daño sí, que si Ángela nunca debió. Todo dicho desde la comodidad del celular,
con la certeza de quien cree conocer una historia completa solo por fragmentos. Ahora mis dudas son: ¿ustedes creen que el público revive estas historias por cariño o porque el morbo nunca se cansa? Cuando hay hijos de por medio, ¿debería frenarse el escándalo o es imposible separar lo privado de lo público? Anímense y déjenme sus pensamientos en la cajita de los comentarios. A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Y sin que baje la temperatura, continuemos con este calor con el mes de junio. Y sin darle tiempo al público de enfriar la cabeza, junio llegó como ese recuerdo que nadie invitó, pero que se sienta a la mesa sin pedir permiso. Porque este mes la farándula mexicana decidió mirar hacia atrás, remover historias viejas y abrir debates que muchos pensaban ya superados, o al menos eso creían. Junio fue el mes en que Florinda Mesa volvió a colocarse en el centro de la conversación, no por un nuevo proyecto ni por una aparición especial, sino por el pasado. El anuncio y los avances de la bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños comenzaron a generar ruido incluso antes de verse completos. Y conforme fueron saliendo detalles, el malestar creció. Pronto apareció la Fina. Su nombre iba de aquí y allá, poniendo a Florida como la villana de la historia. Ella publicó una foto inédita del elenco del Chavo del Ocho con un mensaje: más de 50 años de regalar alegría y diversión, un equipo que duró 25 años grabando. Florinda no tardó en levantar la voz. Señaló que la historia estaba siendo contada de forma incorrecta, que se estaban falseando hechos y que muchos momentos importantes se presentaban bajo una luz que, según ella, no correspondía a la realidad. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Claro que esto no convenció a muchos, ya que las redes hicieron lo que mejor saben hacer: revivir todo. Entrevistas antiguas, frases sacadas de contexto, escenas del pasado y viejas polémicas que muchos ya daban por sabidas. Que si su relación con Chespirito, que si el inicio de ese romance, que si su papel dentro del elenco, que si destruyó un matrimonio. Todo volvió a circular como si el tiempo no hubiera pasado. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Pero entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo pueden no? Como si fueran míos serían... Y miren, no importa cuántos años pasen, ni cuántas versiones se intenten aclarar. Para muchos, la historia ya está escrita y cualquier intento de cambiarla solo aviva más el fuego. Y aquí entra un punto bien interesante. Lo que para algunos era un homenaje, para otros se sentía como ajuste de cuentas. Porque las bioseries, aunque se vendan como tributo, también reabren heridas. Cuando el amor se te acaba, la vida se va, pero hay un soplo de aliento. El hecho es que el ambiente se volvió denso. Ya no era solo un tema de televisión, era un debate sobre quién tiene derecho a contar una historia, desde dónde se cuenta y a costa de quién. Junio convirtió el recuerdo en discusión y la nostalgia en enojo. Así cerró el mes, con el pasado reclamando espacio en el presente, con versiones chocando entre sí y con la certeza de que hay leyendas del espectáculo mexicano que siguen siendo terreno minado. Pero antes de avanzar, díganme ustedes, ¿hasta qué punto una bioserie puede volver a sacar viejos resentimientos? ¿A quién debería creerle el público? ¿A la bioserie o a Florinda? ¡Oxígeno, carajo! A un lado, Y miren, cuando muchos pensaban que el escándalo de junio ya había dicho todo lo que tenía que decir, julio llegó a demostrar que todavía había gasolina en el tanque. Porque lejos de apagarse, las polémicas se reciclaron, se acomodaron y volvieron a aprender, ahora con más opinión pública y menos paciencia. Desde el mundo del regional mexicano, volvió a colarse un nombre que no descansa nunca: Cristian Nodal. Aunque no hubo anuncio nuevo ni escándalo fresco, el ruido regresó por una razón simple: el tiempo. O mejor dicho, la rapidez con la que todo pasó. Yo con Ángela empiezo a salir en el 14 de mayo. La veo a Ángela por primera vez. No había Por algo... primera vez no. La relación con Ángela Aguilar volvió a ponerse bajo la lupa.
Que si fue muy pronto, que si las fechas no cuadran, que si el amor no espera, que si el pasado todavía estaba caliente. Julio fue ese mes donde la gente volvió a hacer cuentas, a comparar entrevistas y a sacar conclusiones sin necesidad de pruebas nuevas. Todo ello a raíz de una entrevista en la que Nodal dio su versión de la historia y, claro, las redes, como siempre, hicieron su trabajo. Memes, indirectas, comparaciones y bandos bien definidos. Unos defendiendo el derecho de rehacer la vida, otros señalando insensibilidad. Y así, sin que nadie dijera nada distinto, el tema volvió a ocupar espacio, demostrando que en la farándula el silencio también genera escándalo. Tuvo que estar necesariamente rota. Ya. ¿Me explico? Sí, te Porque explicas. si tú tienes una buena relación, es muy poco probable que te enamores de alguien más. Claro. Julio cerró con esa sensación de desgaste, de polémicas que no avanzan, pero tampoco mueren, de historias que siguen ahí porque el público no las suelta, o porque alguien siempre está dispuesto a volverlas a contar. Ahora, amigos, ustedes díganme, ¿qué más deberíamos incluir en este mes? Por lo que me cuentas, no se ha dado cuenta que... Y miren, sin darle descanso al calendario, agosto llegó con cámaras, encierros y reglas rotas. Porque cuando metes cámaras, egos y fama en el mismo cuarto, el resultado casi nunca es bonito. Agosto fue el mes en que la Casa de los Famosos México volvió a convertirse en fábrica de polémicas. Lo que debía ser convivencia terminó en discusiones, reglas estiradas y decisiones que dejaron al público con cara de ¿neta? El nombre de Ninel Conde se coló con fuerza cuando comenzaron a circular versiones sobre comportamientos fuera del reglamento y consecuencias que no todos consideraron justas. A la gente, No, pues aunque es que no imagínate conecte, qué bueno que ¿sabes? no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de No, uno. entonces, no es detrás. No, y fíjate que no fue por, ay, no voy a incluir a Abel y a Abel. No, simplemente como estábamos en el mismo cuarto. Entonces son esas empezamos acciones como a- que... La conversación se encendió rápido. Que si a otros se les permitía lo mismo, que si hubo favoritismos, que si la producción decidió hacerse de la vista gorda hasta que ya no pudo. Agosto fue ese mes donde el reality dejó de parecer juego y empezó a verse como un tablero movido a conveniencia. No, fíjate que por no actuar creo que estoy aquí afuera. Mire nada más quién está con nosotros. Así se fue agosto, con un reality cuestionado y una historia personal que se negaba a desaparecer, dejando la sensación de que el espectáculo ya no necesita guión para generar conflicto. Antes de pasar al siguiente mes, déjenme saber algo. ¿Los realities muestran lo que realmente son los famosos o solo lo que la producción quiere que veamos? Cuando hay hijos involucrados, ¿el público debería poner un alto o el interés ya no se detiene? Espero su respuesta en los comentarios. ¡Eres tú! ¡Ninel! Y cuando el año ya venía bien raspado, septiembre apareció como el mes donde el desorden empezó a tener precio. Porque aquí ya no se habló solo de chismes, sino de contratos, multas, acuerdos rotos y pleitos que olían a abogado desde lejos. Después del caos de reality, Ninel Conde volvió a dar de qué hablar. Esta vez no por lo que dijo o hizo frente a las cámaras, sino por lo que se decía que había detrás. Cláusulas, penalizaciones y supuestos incumplimientos. Septiembre fue el mes donde empezó a circular fuerte la versión de que romper reglas no solo te saca del juego, también te pasa factura. Siempre, ¿no? Siempre estás tratando de proteger. Pues de darle consejos de vida a la gente, a las nuevas generaciones, porque a mí me hubiera encantado que alguien me diera esos consejos en su momento, ¿no? Pero pues bueno, siempre fue desde el amor y con las mejores intenciones. Ninel Conde habría revelado que su salida estaba planeada y por no respetar el protocolo de aislamiento de 24 horas que se exige a los participantes eliminados, la actriz deberá pagar $500,000 tras mentir y romper las reglas en su contrato. Las opiniones se dividieron como siempre. Unos aseguraban que era exageración mediática, otros que el contrato era clarísimo y que nadie está por encima de él. Lo cierto es que el glamour del reality se cayó y quedó al descubierto la parte menos bonita del espectáculo. Cuando firmas, cumples o pagas. Pues que comemos cosas, pues que lo ponemos a trabajar, le cuesta más trabajo, pero sí.
Así cerró el mes, con la farándula enfrentándose a la letra chiquita, esa que muchos ignoran hasta que les estalla en la cara. Y con la sensación de que el 2025 estaba entrando en su etapa más pesada. Para dejarlo claro antes de avanzar, ¿los famosos realmente leen lo que firman o confían demasiado en que todo se arregla después? Cuando los asuntos privados se vuelven legales, ¿el público debería seguir opinando o dar un paso atrás? Ustedes díganme. Está bueno ese. Bueno, pues mira, ¿serían las fresas? Las fresas. ¿No? Sí. La tercia de... Y miren, cuando parecía que septiembre ya había dejado suficientes tensiones en el aire, octubre llegó directo a cobrar cuentas pendientes. Porque este mes la farándula mexicana se metió en terreno delicado. Demandas, denuncias y palabras que ya no se podían echar para atrás. Octubre fue el mes en que Belinda volvió a sacudir titulares, pero no por música ni por romances, sino por un conflicto que se volvió legal. Las versiones sobre una denuncia y medidas de protección empezaron a circular con fuerza, y el nombre de Lupillo Rivera quedó amarrado al escándalo como protagonista incómodo. Aquí ya no hubo indirectas elegantes ni juegos mediáticos. El asunto tomó un tono serio, frío y formal. Esa nadie se le esperaba. Le pone una demanda a Lupillo Rivera y su madre reacciona. Y esto está en boca de todos. En octubre, Belinda interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia digital y mediática, tras acusar a Rivera de difundir aspectos privados de su vida sin consentimiento. Rivera, también conocido como el Toro del Corrido, negó haber sido notificado oficialmente de la acción legal inicial, aunque admitió en distintos encuentros con la prensa que sostuvo una relación con Belinda. Las reacciones no tardaron. Unos cerraron filas con Belinda, otros cuestionaron tiempos y motivos, y muchos más recordaron viejas declaraciones, encuentros pasados y una relación que siempre estuvo rodeada de ruido. Octubre convirtió lo que antes fue coqueteo mediático en un asunto de juzgado, y eso cambió por completo la conversación. La relación que tuvo con ella, relación que ella reconoce en su denuncia, ella reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo, o sea que le hacía los huevos, el desayuno, él cuenta en su libro, como sabemos, que habla... Pero como si eso no fuera suficiente, el mes también trajo un nuevo ingrediente explosivo: el anuncio y promoción del libro Tragos Amargos de Lupillo Rivera. Y cuando alguien decide contar su versión por escrito, el pasado vuelve a abrirse sin anestesia. Fragmentos, frases filtradas y especulaciones empezaron a circular, avivando todavía más el fuego. La disputa escaló cuando Rivera decidió contrademandar a Belinda por presunta falsedad en sus declaraciones, lo que complicó aún más el caso entre ambos. En medio de este escenario legal, Rivera incluso ofreció disculpas públicas a Belinda, aunque dejó claro que la demanda y el proceso no se han detenido. Sí, en tu libro mencionas que las mujeres es la bendición más grande que Dios nos ha dado, ¿no? Pero por algunos capítulos pareciera que es lo contrario, ¿no? Octubre se volvió un cruce peligroso entre lo legal y lo mediático. Porque una cosa es defenderse en tribunales y otra muy distinta es hacerlo frente al público. Y en ese choque, nadie sale ileso. El mes dejó claro que no todos los escándalos se resuelven con silencio. Algunos solo crecen cuando se intenta explicar de más. Así cerró octubre, con demandas sobre la mesa, versiones enfrentadas y una sensación clara de que el año estaba entrando en su tramo más oscuro. Para dejarlo votando antes de seguir. Cuando un conflicto llega a lo legal, ¿debería desaparecer del espectáculo o es inevitable que se vuelva show? ¿Los libros de verdades personales aclaran las cosas o solo sirven para reavivar viejos incendios? Los leo. He estado con una persona y otra cosa es negarlo. Belinda nunca ha hablado de él y me parece un poco de locos. Y cuando ya parecía que el año había mostrado todas sus cartas, noviembre llegó a meter ruido a nivel internacional. Porque este mes el escándalo no se quedó en foros ni en redes mexicanas. Cruzó fronteras, se volvió mundial y dejó a muchos con la ceja levantada. Noviembre fue el mes en que Miss Universo pasó de celebración a sospecha. El triunfo de Fátima Bosch encendió el orgullo de algunos, pero también despertó dudas inmediatas. Que si el certamen estuvo arreglado, que si hubo favoritismos, que si las decisiones ya estaban tomadas desde antes.
En cuestión de horas, lo que debía ser aplauso se convirtió en cuestionamiento. Las redes explotaron. Videos analizando la competencia, comparaciones con otras participantes, comentarios de expertos improvisados y señalamientos directos a la organización. Y como suele pasar cuando hay corona de por medio, la palabra fraude empezó a circular sin freno. Miss Universo está envuelta, señora, señor, en un escándalo. Hubo trampa, dinero raro de por medio y hay quienes quieren salirse del concurso. Acaba de renunciar hace minutos Costa de Marfil. Aquí les vamos a contarlo. Pero una cosa no se quedó ahí. Noviembre también trajo renuncias, comunicados confusos y una sensación rara alrededor del certamen. Versiones encontradas, acusaciones cruzadas y la impresión de que algo se estaba tratando de tapar. Y mientras más se intentaba aclarar, más crecía la duda. Y como si el mes quisiera cerrar con doble carga, el tema de Florinda Meza volvió a asomarse, ahora con reacciones adicionales al ruido que había generado la bioserie. Opiniones encontradas, defensas tardías y un público que ya no sabía si estaba viendo un homenaje mal hecho o un ajuste de cuentas disfrazado de tributo. Es que, ¿sabes qué? Pues, bueno, si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y Noviembre cerró así, con coronas manchadas por sospecha y leyendas televisivas envueltas otra vez en polémica, confirmando que este año no iba a despedirse en paz. Pero esperen, para pensarlo tantito antes de avanzar, díganme, ¿cuando un certamen internacional pierde credibilidad, se puede recuperar o queda marcado para siempre? ¿El prestigio se gana en una noche, pero se pierde con un solo escándalo? Espero leer lo que piensan de esto. Mira, indudablemente siempre después de este tipo de certámenes hay controversias, siempre está la teoría conspirativa, hay países que están contentos, hay países que no lo están. En noviembre, también se viralizó un encuentro entre Belinda y Casu durante una gala donde ambas fueron nombradas Mujeres del Año, lo que provocó reacciones en redes e incluso una respuesta indirecta de Nodal en sus stories. Belinda, creo, no va a ser el momento, hoy va a ser el día. Espero que poder conocerla, ella es una genia. Bey y Casu se conocen por primera vez y, ay Dios mío, esto está en boca de todos. Y cuando el año ya estaba empacando maletas, diciembre llegó a demostrar que la farándula mexicana no sabe despedirse en paz. El tema de Miss Universo no solo no se apagó, sino que se volvió todavía más grande. Diciembre fue el mes donde las sospechas se transformaron en acusaciones más formales. Demandas, amenazas legales y un pleito directo entre la organización y quienes se sintieron afectados por el resultado. Lo que en noviembre fue duda, en diciembre ya olía a juicio. El dueño de Miss Universo emitió un comunicado urgente amenazando de tomar acciones legales contra los que están manchando el nombre del concurso. El nombre de Fátima Bosch siguió rodeado de controversia, no por su desempeño, sino por todo lo que ocurrió alrededor. Comunicados van, comunicados vienen, versiones cruzadas y una sensación clara. El certamen quedó golpeado. Porque cuando el cierre del año se va a tribunales, ya no hay maquillaje que alcance. Y mientras eso seguía escalando, diciembre también sirvió para confirmar algo que ya se sentía desde meses atrás. Muchos escándalos del 2025 no tuvieron cierre, solo pausa. Relaciones rotas, pleitos legales en proceso, familias divididas y narrativas que quedaron abiertas, listas para seguir en el siguiente año. Hay denuncias de fraude. Renunciaron 3 jueces. El papá de Fátima, Bernardo Bosch, resulta que es alto funcionario de Pemex y ya sacaron que Pemex le dio al dueño de Miss Universo un contrato por 745 millones de pesos. Diciembre no trajo reconciliaciones ni finales felices. Trajo balances incómodos. Dejó claro que este fue un año donde la farándula mexicana se movió más por el conflicto que por el brillo, más por el ruido que por el aplauso. Así se fue el 2025, con más preguntas que respuestas y con la certeza de que varios de estos escándalos no se van a quedar aquí. Para cerrar este recuento como se debe, les dejo esto para pensar. ¿Realmente el tiempo acomoda las cosas en la farándula o solo las congela hasta el próximo escándalo? ¿Cuántas de estas historias creen que seguirán explotando en el 2026?
justamente de que no aprueba que Ángela Aguilar haya registrado una canción de La Gata Bajo la Lluvia con el título de Invítame un café. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Y cuál es el argumento? Y así, mes tras mes, en 2025 fue dejando claro que la farándula mexicana no vive de finales felices, sino de historias abiertas, silencios incómodos y polémicas que se reciclan cuando menos lo esperamos. Algunos escándalos se enfriaron, otros apenas están agarrando vuelo, y varios más seguramente nos van a volver a brincar en la cara cuando creamos que ya quedaron atrás. Porque en este mundo del espectáculo, el telón no baja, solo se corre tantito, lo suficiente para que el chisme respire y regrese con más fuerza. Mi familia, mí, o sea, y me cambiaron de todo el trabajo que cuesta, y tú lo sabes, en el medio, ir construyendo un nombre, o sea, me lo tiraron, haz de cuenta que a la basura. ¿Y quienes tú dices que te lo tiraron te refieres a...? Y ahora sí, antes de despedirnos, les toca a ustedes. Si este recuento les movió recuerdos, corajes o carcajadas, dejen su like, suscríbanse y compartan este video, que aquí seguimos desmenuzando lo que otros prefieren callar. Cuéntenos en los comentarios cuál fue el escándalo que más los sorprendió y si creen que alguno de estos va a explotar todavía más el próximo año. Nos vemos en la siguiente, porque aquí la nota nunca descansa.